Andrew Schwartz, finalmente, de la Universidad de Pensilvania. Tiene doctorado, es titular de investigación para el proyecto Bienestar Mundial y estudiante de postdoctorado en computación, información y psicología. Y en el Centro de Psicología Positiva se especializa en análisis del lenguaje para ciencias del bienestar. Utiliza el procesamiento del lenguaje natural y ha descubierto factores conductuales para el bienestar a través de lengua y medios sociales. Recibió su doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad de Florida. Su trabajo reciente ha aparecido en Wired, Scientific American y The Atlantic. Eh, a, a partir de este otoño será profesor asistente en Stony Brook University. Gracias por la presentación y gracias al INEGI, a Infotec y al CIDE por la invitación de venir aquí el día de hoy. Hablaré de un proyecto el día de hoy, el proyecto El Bienestar Mundial, en el que tomamos información de las redes sociales y las utilizamos para, bueno, algunos de los aspectos es para informar a los generadores de políticas. Este es un proyecto colaborativo global, bastante grande, con, con Martin Seligman y otras personas clave que fundó el Centro de Psicología Positiva, también Leo Angar y Peggy Kern, y así como alguien que está aquí. Tenemos gente de distintos campos, todos quienes están aquí para tratar de utilizar el Big Data para entender mejor a la gente y para reemplazar potencialmente las encuestas caras, digamos. No necesito decir mucho acerca de redes sociales para este público. Cuando hablo de redes sociales me refiero principalmente a Twitter y Facebook, pero también hay otros, bueno, aparecen redes sociales diferentes y en general la tendencia ha ido incrementando y la gente que está en redes sociales aumenta, y al ser esto, bueno, tal vez no tenga que decir más, dado que es una conferencia internacional sobre Big Data, pero bueno, quisiera mencionar que para nosotros como investigadores no se trata solo de estudiar puntos de datos, sino que son personas. Twitter tiene 150 millones de usuarios activos al mes, Facebook tiene 1.000 millones, la séptima parte del mundo que utilizan Facebook activamente cada mes. Así que, ¿por qué nos importa el lenguaje y redes sociales como tipo de variable? Pues para estudiar, por un lado, nos da un tamaño de muestras sin precedentes. Los estudios psicológicos se limitan con frecuencia a cientos o decenas de personas, y esto nos da la posibilidad de llegar a miles de millones de personas. Hoy estaremos hablando de cientos de miles de individuos. También tenemos muchos datos por persona, mucha gente comparte todos los días sus pensamientos y sentimientos diarios, y estos datos son autodescriptivos. El lenguaje habla por sí mismo. Cuando ves que se utiliza una palabra como felicidad, no es perfecto, pero te tienes idea de a qué se refieren cuando se dice felicidad más que en otros días. Mencioné hace unos días que se atiende consideraciones diarias, lo cual es muy importante para que estos métodos puedan hacer análisis exploratorios, no solo análisis a partir de hipótesis. Se trata de descubrir información que nunca buscábamos descubrir, porque no les estamos buscando variables en específico, sino simplemente analizamos lo que la gente decide expresar. No es intrusivo, no
contrario a una encuesta, no se tarda tiempo en que te contesten o en ofrecer formular estas preguntas. También puede ser retroactivo en el caso de que ocurriera un evento. Y finalmente hay una posibilidad de análisis en tiempo real a lo largo del tiempo. Eso sería muy difícil con datos eh, diarios. Se necesitarían muchas encuestas, sobre todo si quisieras hacer la localización en su forma digital bruta. Se obtiene como un hilo de caracteres, no es estadísticamente significativa, se necesita tener cierto tipo de procesamiento, y ahí es cuando la lingüística computacional nos sirve para modelar mejor el lenguaje para que las computadoras nos ayuden a entender esta información. A nivel psicológico no se trata de entender el significado, sino de entender a la gente. Y este proyecto conjunta ambas áreas y estamos pasando de modelación del lenguaje a un mejor entendimiento de la gente como tal. En la lingüística computacional se busca predecir de forma precisa, y los métodos han sido basados en datos durante un rato ya, y la mayoría de los métodos modernos califican como Big Data dependiendo de tu definición de Big Data, pero estamos también obteniendo la información que nos da humanos, y los métodos que usamos para análisis del lenguaje es datos pequeños o small data. Entonces juntamos esto para obtener medición y deducciones a partir del lenguaje, y todo entra en estas dos categorías que son perspectivas y mediciones. Y queremos enfatizar ambos puntos. La medición es lo que le interesa al gobierno, pero algo que le interesa a los legisladores, o que creo que debería interesarle a los legisladores, es el hecho de los hallazgos o tener conexiones con los datos que nunca anticipaste. Y como ejemplo de esto, tomamos 75,000 usuarios de Facebook que usaron una aplicación que se llama My Personality. Esto lo hicimos con investigadores de Cambridge, y bueno, tomaron 20 millones de estatus, hicieron una encuesta de personalidad y vimos qué tipo de palabras reflejaban cierto tipo de persona. Extrovertido, bueno, alguien que le energiza la socialización. Entonces se ven resultados bastante obvios: fiesta, te amo, baby, chicos, chicas. Bueno, esto es bastante válido, es lo que esperamos. Tal vez había cosas que no hubiéramos podido deducir, pero tiene sentido. Y los introvertidos, como científico de la computación, bueno, tenemos intereses estereotípicos de una persona eh, eh, introvertida: computadora, internet, Google. Pero también lo que vemos es la emergencia del anime, o estos símbolos que son emoticones japoneses, y hay mucho interés en la cultura japonesa, lo cual tiene sentido, pero es algo que nunca se había estudiado. Entonces esto demuestra cómo esto nos puede introducir nueva información y que no habíamos entendido, nos ayuda a generar hipótesis. Bueno, otra variable, cuidado, aquí hay palabras groseras. Todos son datos, nada está censurado. Lo llamamos vocabulario abierto. Entonces, si te ofende este lenguaje, por favor, volteen. Esas son las personas que tienen un alto nivel de neurosis. No lo mencioné antes, pero el tamaño de esta palabra es lo predictivo que bueno, es cómo esta palabra puede predecir el resultado. Se considera que la neurosis es un estado depresivo de ansiedad, un estado de una cierta inestabilidad emocional.
muchos científicos tienen entrada en esta categoría. Entonces aquí vemos, por ejemplo, resultados muy directos. El tamaño de la palabra, como les dije, es que tanto esta palabra se correlaciona con el resultado. El color es su frecuencia. Tenemos que la palabra depresión no es muy frecuente, pero cuando sí tiene lugar, cuando sí se le encuentra, en realidad puede predecir este comportamiento neurótico. De este lado tenemos a lo que se le llama, bueno, pues a personas emocionalmente estables del otro lado del espectro de la neurosis, y es lo que podemos encontrar, que hablan de un lindo día y no sé, también vemos un gran interés en los deportes, incluyendo el fútbol, por cierto. Todo esto fue de participantes en idioma inglés, predominantemente de Estados Unidos, y sé que hay algunos equipos deportivos de fútbol del Reino Unido, como el Arsenal. Estoy seguro que si esto se hace en México se vería algo distinto. Pero bueno, esta es la idea de que las personas emocionalmente estables tienen interés en los deportes. Es una nueva revelación que ahora esperamos poder investigar de una manera más específica en un estudio controlado, pero no vamos a entrar en esto por el momento. Entonces, esta fue la presentación y así es como va a continuar mi charla. Voy a hablar un poco sobre el análisis individual, en el que voy a explicar cómo producimos estos resultados. En este caso fue con una muestra de usuarios de Facebook, como les mencioné, personas que participaron con una aplicación donde podían enviar su información compartida con el fin de participar en esta investigación. Después voy a hablar más adelante sobre el análisis comunitario y sobre cómo todo esto se puede escalar para medir el bienestar en las comunidades y en este caso en Estados Unidos. De hecho, el INEGI está trabajando en una técnica similar para México. Y de nuevo tenemos estos dos puntos de conocimiento y de medición. Vamos a comenzar con el conocimiento. Nuestro método es que intentamos no tener un método de caja negra, porque estamos trabajando en colaboración con muchos campos distintos. Entonces, estamos siguiendo el concepto de la navaja de Occam, haciendo que el proceso sea lo más sencillo posible para obtener el mejor resultado. Y la idea básica es que tomamos la información de alguien que se puede desglosar en mensajes y un resultado. Podemos extraer características de esto. Y lo que estamos haciendo en esencia es tomar esta información lingüística no estructurada, la información bruta, para convertirla en variables con las cuales se pueden hacer métodos estadísticos convencionales o a gran escala. Después extraemos. A los lingüistas no les gusta utilizar la palabra palabra. Entonces, ellos se refieren a estas unidades léxicas que hablar de monomios, binomios y polinomios, por decirlo así, es decir, frases de una palabra, dos o tres. Aquí tenemos ejemplos de diferentes palabras, de diferentes frases relacionadas semánticamente que se encuentran de manera automática utilizando un enfoque automatizado para encontrar palabras que tienden a, bueno, es similar al análisis factorial. El análisis factorial tiene propiedades que no funcionan muy bien para el lenguaje. Este es un modelo que no tiene que ser una red de relaciones lineales, y produce estos fragmentos del idioma que son más fáciles de digerir que si nada más viéramos palabras o frases. Extraemos estas características y después hacemos un análisis de correlación. En este caso teníamos un total de 30.000 características distintas, con los miles de personas con las que trabajamos, viendo cómo se relacionan. Y algo muy importante es que tenemos que corregir el hecho de que estamos observando unas 20.000 variables, 25.000 variables. Hay otras opciones. Solamente presentamos resultados que tienen que son estadísticamente significativos. Después vamos a la nube de palabras y les voy a ahorrar los detalles de este método. Aquí tenemos otro ejemplo con base en el género.
y solamente para advertirles que así es como los medios interpretaron nuestros resultados. De nuevo, nosotros no creamos estas nubes, esto fue es únicamente lo que se obtuvo de la información. Entonces, quizá puedan adivinar cuál es la nube que pertenece a los participantes del sexo femenino y cuál los del sexo masculino. Esta es la nube del sexo femenino. Aquí podemos ver una correlación muy fuerte con este emotícono que es de un corazón, que es como que el más predictivo en este caso. En esto también tenemos otras nubes de palabras relacionadas semánticamente. Después de digerir la información en fragmentos que son más fáciles de mantener, de esta manera podemos tener, por ejemplo, el tema que tiene que ver con cumpleaños, otro que tiene que ver con cosas bonitas, otra con amor, otra con novios. Y después si vamos con los hombres, me da un poco de pena pertenecer a este grupo. Aquí tenemos malas palabras, tenemos deportes, peleas, conversaciones sobre el gobierno. Y uno de los nuevos puntos que encontramos es que para los hombres, mi novia y mi esposa son cuestiones que son muy predictivas, mientras que para las mujeres dicen solamente novio o esposo. A los hombres parece ser que les gusta más utilizar el adjetivo posesivo. Mientras que las mujeres no lo hacen. Lo mismo tiene que ver con los grupos de edad. Tenemos diferentes grupos etarios y una limitación actualmente con Facebook es que no muchas personas que son mayores de 30 años están en Facebook. Por eso fue un poco difícil trabajar con ese grupo de edad para este análisis, aunque ya estamos superando esta fase. Aquí tenemos un ejemplo de las personas de 23 a 29. Los grupos que están ya saliendo de la universidad para entrar a la fuerza laboral. Vemos que hay el tema de la planeación del tiempo, del empleo, de la cena, es decir, de cocinar la cena por la noche, es decir, que están pasando a una fase de la vida que es más doméstica. Tenemos el tema del alcohol, también tenemos un tema incluso de la cruda, que es algo que es común en esta edad. Y bueno, entonces, del lado de las mediciones, la idea es que podemos hacer este mismo tipo de análisis, pero cuando estamos haciendo correlaciones con este modelo, podemos tratar de predecir el resultado para hacerlos encajar en un modelo. No voy a dar muchos detalles, pero lo que estamos haciendo, estamos encajando estos modelos de manera multivariable en lugar de utilizar solamente una sola variable. Estamos utilizando covarianza. Entonces utilizamos una regresión penalizada. En este caso, este tipo de regresión para tratar de comprender la personalidad de las personas, predecir la personalidad de las personas con base en el lenguaje. El idioma son las barras verdes y el lenguaje son las azules. En general podemos predecir la personalidad de las personas de una manera más o menos parecida como podemos predecir la personalidad de los amigos. Podemos predecir con 92% de precisión cuál es el género de la persona solamente analizando el idioma o su lenguaje. Entonces, llegando al nivel comunitario, nosotros analizamos tweets para tratar de medir el bienestar. En particular, usamos la escala de satisfacción de la vida para el bienestar. También trabajamos utilizando un enfoque como de un tablero de instrumentos donde no solamente hay una variable, sino diversas variables para el bienestar. Se los menciono porque así es a donde se dirige este trabajo. Se preguntarán por qué el bienestar. Bueno, en el Reino Unido el 81% de las personas les importa más tener una mayor felicidad que tener una mayor riqueza. Ahora la OCDE tiene diferentes directrices. México, incluido, tiene diferentes iniciativas para medir el bienestar dentro de su población. El Reino Unido ha trabajado con el Centro de Control de Enfermedades, en Estados Unidos.
usamos información de satisfacción con la vida, y lo que pueden ver del lado izquierdo es un mapa de la información de satisfacción con el estilo de vida del Centro de Control de Enfermedades. Esto lo agregamos a nuestro modelo y extraímos el idioma, es decir, el lenguaje, o extraer cuando se utilizan ciertas palabras, tal como lo hicimos con los individuos, con la diferencia de que esta vez lo hicimos a nivel de condados. Y esto lo conectamos a esta información del Centro de Control de Enfermedades por condado en cuanto a bienestar, y de esta manera logramos predecir, crear un modelo predictivo de satisfacción al nivel de condados para poder poner a prueba la precisión de nuestro modelo. Y lo que tenemos aquí son nuestras predicciones de la satisfacción con la vida, solamente con base en las palabras, las palabras que se utilizan en cada idioma. Encontramos una correlación de 5.35, perdón, con base en Twitter. También nosotros agregamos a este modelo predictivo de satisfacción ciertos controles que normalmente predicen la satisfacción, que es, por ejemplo, la demografía, las características demográficas, étnicas o socioeconómicas, porque hasta cierto grado las zonas con mayores ingresos tienden a calificarse como más felices. Pero queremos ir más allá de estos predictores estándar de la satisfacción, y sin embargo solamente podemos utilizar los controles que tienen una correlación mayor a punto 4, y obtuvimos 5.35. Entonces, en cuanto a qué es lo que sale de estas predicciones, podemos ver de manera similar que hay muchos temas distintos. Esto lo pueden ver en nuestro trabajo. Solamente quería señalar un tema en especial que me gustó, es el tema del dinero. Aquí estamos hablando sobre la correlación socioeconómica con el bienestar, y resulta ser que tenemos muchos temas relacionados con temas socioeconómicos y relacionados con el dinero, pero el que tiene más que ver, el que es más predictivo, es el que tiene que ver con la filantropía, con la donación. Es decir, las personas que están hablando más sobre las donaciones normalmente son las personas más felices. Eso nos revela algo al respecto de la conexión entre el bienestar y la economía y la conducta. Entonces hicimos lo mismo al ver la mortalidad por las enfermedades cardíacas. Mi colega que se encuentra aquí trabajó con esto, así que si les interesa pueden platicar con él un poco más al respecto, pero la idea era ver la mortalidad por enfermedades cardíacas a nivel de condado. Extraímos diferentes características. Aquí logramos un aprendizaje por la máquina un poco más avanzado, aplicando una reducción de dimensionalidad, y después hicimos encajar nuestro modelo, o ajustamos nuestro modelo a la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas en los condados, y con los condados pusimos a prueba si el modelo de hecho encajaba o se ajustaba a la mortalidad, para ver si no estábamos sobrealimentando de información al modelo. Así que lo pusimos a prueba con datos nuevos, y lo que encontramos cuando vimos los predictores estándar de la enfermedad cardíaca fue que la información demográfica era predictiva en cierta medida. Tenemos la obesidad, la hipertensión y el tabaquismo fueron todavía más predictivos. Cuando agregamos los ingresos y la educación, obtuvimos estos valores de correlación y esta predicción que va entre un modelo de predicción y los valores reales. Y después, cuando utilizamos todos estos predictores, considerando los predictores estándar, así como la información sociodemográfica, logramos una correlación de aproximadamente 0.3. Aquí solamente estamos viendo Twitter, no usamos esta información más Twitter. Con Twitter logramos una mayor predicción solamente con Twitter que con todas estas otras variables. Eso nos sorprendió mucho. Nos sorprendió mucho encontrar esto. En esencia, el Twitter está capturando mucho más que los predictores estándar, y esto es sin siquiera haberlo agregado al modelo. Funciona un poco mejor, desde luego, cuando lo agregamos al modelo. Pero de nuevo, ¿qué es lo que se predijo? Encontramos cosas como que unas ocupaciones de un mayor estatus, había una relación con esto.
No me gusta etiquetar los temas, pero a los psicólogos les gusta hacerlo, así que solamente les quería decir eso. Fueron los psicólogos los que pusieron estos temas. Aquí tenemos un conjunto de temas relacionados con el enojo, con las emociones negativas, con el desapego también. Entonces es difícil estudiar cómo estos atributos, como por ejemplo el enojo, se relaciona con la salud. Y, habría que hacer cientos de estudios, pero Twitter nos permite obtener este tipo de conocimiento. Y por último, solamente quería señalar, o quería resumir esto en cómo esto se relaciona con las políticas públicas. Y uno de los puntos clave está relacionado con los estudios, con las encuestas, si se quieren si quiere obtener información geográfica refinada, es decir, a nivel municipal sobre o de condado sobre las personas, es en realidad muy difícil poder hacer un tipo de encuesta de este tipo a tantas personas. Desde luego esto da una manera sumamente costo efectiva de hacer esto, o bastante económica de hacer lo anterior, y una vez que ya todo esté establecido será sencillo en diferentes ubicaciones el poder adaptarlo. El otro tema es que no es intrusivo, las personas no tienen que tomarse el tiempo de contestar un teléfono. Ahora es difícil lograr buenas respuestas de los buenas respuestas para las encuestas, porque muchas personas ya no tienen líneas fijas de teléfono y hay leyes en contra de que se les llame para encuestarlos, por ejemplo, los teléfonos celulares. En cuanto a las redes sociales, la información todavía está un poco sesgada. Lo que puedo señalar con nuestro estudio es que no estamos evaluando nuestros modelos con una muestra sesgada. El Twitter puede estar sesgado, pero estamos comparando el idioma, el lenguaje que se utiliza en Twitter con una muestra no sesgada. Aquí tenemos las personas en azul claro que participaron en las encuestas telefónicas, las personas que tuitean. Y de esta manera las dividimos de esta forma. Del lado izquierdo tenemos a los tuiteros que están sesgados. Del lado derecho tenemos a las personas que tomaron la encuesta que no están sesgadas. Y hicimos un modelo para poner a prueba la información sesgada contra la no sesgada. Y en esencia se está alimentando con información sesgada para mapear la información no sesgada, y esto es lo que representa la precisión, es decir, que también está Twitter prediciendo las muestras estratificadas sesgadas que proporciona el Centro de Control de Enfermedades. Y por último, esto no nos reemplaza por completo las encuestas, aún son necesarias para poder ajustar estas metodologías, quizá para tener una mayor confianza en ellas, pero a una escala mucho más limitada. Ya no se está hablando de millones de llamadas, sino sencillamente cosas para asegurarse de que está funcionando correctamente el modelo. Y muchas gracias por su tiempo y su atención.